En un mundo oscuro y aterrador, los muñecos de una empresa de juguetes toman vida y cobran venganza. Después de años de abandono, los muñecos se lo toman como una ofensa y están decididos a hacer algo al respecto. Cuando decides visitar esta vieja fábrica de juguetes te encuentras con un horror que jamás habías experimentado antes. Los muñecos están decididos a hacer que alguien pague por lo que hizo y harán cualquier cosa para lograr su objetivo. Este aterrador inicio que vivimos en el juego es el comienzo de todo, pero espera, antes hay mucho que explicar. El terrible acontecimiento que lo cambió todo ocurrió cuando Elliot Ludwig, jefe de la empresa de juguetes, se divorció de su esposa Molly en 1930 y fundó la compañía Playtime Co. Seguro que si no hubiera ocurrido ese divorcio, Playtime Co. nunca habría existido, así que tenemos que dar las gracias a la señora Molly, o quizás no, ya que este hecho fue el comienzo de los terribles y dolorosos experimentos creados con humanos y juguetes. Como curiosidad tengo que decir que el nombre de Molly, la exmujer de Elliot, es un guiño al perrito que tienen en la vida real los creadores de Poppy Playtime, que hemos visto en sus redes sociales, así que podemos decir que la exmujer de Elliot es una perra, literalmente. En la década de 1960, algo terrible ocurrió para Elliot. La muerte de un familiar cercano empujó a Elliot Ludwig, fundador de Playtime Co., a hundirse completamente en la miseria. No se sabe exactamente qué familiar murió, aunque suponemos que fue su hija. Solo sabemos que Elliot se volvió loco y se centró en su empresa de una forma enfermiza. Antes de este hecho, Elliot ya había creado grandes juguetes como la muñeca Poppy, que ayudó a que su empresa creciera muchísimo, ya que se trataba de una muñeca súper inteligente. Después de años creando y creando nuevos juguetes, muchos de ellos se hicieron populares. Pero de todos los juguetes creados por Playtime Co., Huggy Buggy, creado en 1984, fue el juguete más popular y memorable, debido a su forma de peluche amigable y grandes piernas y brazos. Con la pérdida de su ser querido, Elliot tuvo una oscura idea: empezar a experimentar con animales sobre la vida eterna para resucitar a su familiar fallecido, y es así como los terribles experimentos comenzaron en el año 60. Pero espera, ¿de qué van a tratar esta serie de vídeos? Pues a ver, existen tantos vídeos y tantas teorías sobre Playtime Co. que seguro que ya no sabes qué es verdad o qué es canon. Si quieres saber cuál es verdad o cuál es mentira sobre las teorías e historias de Poppy Playtime, estos son tus vídeos, ya que vamos a ir actualizándolo cada vez que haya algo nuevo y vamos a traer toda la información importante. Vamos a explicar toda la historia real y contrastada que sabemos hasta ahora, nada de teorías, solo los datos actuales. Vamos a contar todo sobre la empresa de Playtime Co., jefes, trabajadores, muñecos, los buenos, los feos, los malos. Te recomiendo que veas este vídeo tantas veces como sea necesario y tomes nota, ya que vamos a dar todas las fechas y datos muy específicos que sabemos. Quiero que esta serie de vídeos sea la mayor enciclopedia de Poppy Playtime que existe en YouTube. Tienes en la descripción, en el comentario fijado, todos los puntos importantes del vídeo para que tú decidas qué partes del vídeo ver, si quieres ir hacia adelante o hacia atrás. Aunque yo te recomiendo ver el vídeo completo para entenderlo todo. Os voy a presentar ahora a todos los muñecos que vamos a conocer en el capítulo 1 de Poppy Playtime. Vamos a ordenarlos según su fecha de salida al mercado. Poppy fue la primera muñeca de esta empresa. Tendremos que hacerle un vídeo entero, ya que es una de las más intrigantes muñecas de todo el juego por todo lo que esconde detrás. Fue creada en el año 1950. Acordaos que la compañía fue creada en 1930. No entiendo por qué tardaron 20 años en crear una muñeca. Quizás sea un error de guión, porque si no, no tiene sentido. No sabemos aún si Poppy es buena o es mala, pero todo hace indicar que está controlada por... Bueno, más adelante lo diremos. No podíamos olvidarnos de la máquina de hacer amigos, que amablemente nos crea un muñeco de Cat P y que, siniestramente, nos persigue con la mirada. Esta máquina fue creada por el fundador de Playtime Co., Elliot Ludwig, en 1960, como la máquina que ensambla muñecos. De momento, del año 1930 a 1960, solo tenemos a Poppy y a Make a Friend. Parece ser que Elliot no trabajaba mucho en esta época por la tristeza de separarse de Molly. Bron, el dinosaurio, fue creado en el año 1961 y actualmente no sabemos si es bueno o es malo, pero todo hace indicar que será malo, sobre todo por el tráiler del capítulo 1, donde vemos un Bron gigante con los ojos completamente negros y un aspecto muy turbio. Pero de Bron solo hemos visto Bron pequeños desmembrados con sangre, Brons gigantes y carteles de Bron. El mayor asesino más poderoso, más inteligente que controla varios de los juguetes es el Experimento 1006, pero de momento solo oímos hablar de él a través de una cinta VHS negra que más adelante os pondré. Ya os adelanto que en el capítulo 2 de este Experimento 1006 hace algo terrible. Llamen a la ambulancia rápidamente. ¿Y cuándo fue creado? Pues he estado investigando
y es muy probable que haya sido creado el 31 de diciembre de 1969. No está confirmado, pero he estado uniendo datos, cogiendo hilos y esta fecha es la que me sale. Candy Cat fue creado en el año 1979. A este adorable gatito únicamente lo hemos visto en carteles. Algún muñeco también lo hemos visto destrozado con sangre, lo que nos indica que no todos los muñecos van a ser terribles asesinos, sino que algunos de ellos solo intentan sobrevivir. Como primer juguete muerto viviente y enemigo principal intentando asesinarnos, tenemos a Huggy Wuggy, que como ya hemos dicho fue creado en el año 1984 y es el experimento número 1170. Es uno de los iconos principales del juego, ya que fue el primer muñeco con vida que vimos y además está muy dentro del lore de este juego. Más adelante le desarrollaremos. Por cierto, si has estado atento a mi canal, votamos el nombre de Huggy y para nosotros se llama el Abrazaviejas. ¿Cómo le llamas tú? Déjamelo en los comentarios. Te leo, te contesto. También tenemos que hablar de Kissy Missy, que fue creada en 1985, un añito después que Huggy Wuggy. A Kissy Missy no la vemos como juguete, solo la conocimos dibujada en las paredes del juego y fue creada por Playtime Co. para hacer compañía a Huggy y tener una versión femenina, las niñas pudieran jugar con ella. Boogie Bot. El robot más bailarín fue creado en 1993 y ha sido uno de los muñecos que más palizas ha recibido. Como se ven en varias imágenes y fotogramas, además nunca parece que sea malo, es de lo más adorable del juego, de momento. Y vamos con Cat Bee. Cat Bee es el primer muñeco que no os puedo decir el año de creación porque aún no se sabe nada. Este es el muñeco que activa un puzzle para la salida de Huggy Wuggy. Cat Bee es otro de los muñecos que recibe varias palizas y aparece ahorcado y destrozado en varias zonas. Dejamos ahora a los muñecos a un lado para hablar de los jefes y trabajadores que conocemos hasta el capítulo 1. Ya digo que vamos a hacer muchos más vídeos de todos los jefes y trabajadores. Elliot Ludwig es el jefe absoluto de todo Playtime Co., fundador de la compañía. Este señor tenía un sueño, pero a veces los sueños nos hacen volvernos locos de poder. En otro vídeo le analizaremos a fondo. Alice Pierre le conocemos a través de su cinta verde, se presenta a él mismo como supervisor de innovaciones. Es el jefe de innovaciones y claramente nos dice en su cinta verde que están usando a Huggy Wuggy como una especie de medida de seguridad. Stella Greyburn. A esta dulce señora la conocemos en la cinta rosa. Parece ser una chica que está buscando trabajo en esta empresa y casualmente ya tiene un alma de niña que no quiere crecer. Vamos, que es perfecta para trabajar en este lugar y ser una muñeca eternamente. Rich y Avery son dos trabajadores obreros que están charlando, pero Rich no está de acuerdo con las políticas de empresa ni está de acuerdo con las cajas para los niños huérfanos. El científico, aún no sabemos el nombre de esta persona, pero este es el científico que habla en la cinta negra sobre el experimento 1006. Esta persona parece muy prepotente y no le importa la vida de los demás científicos. Más adelante lo explicaremos, porque si no este vídeo sería muy largo. Tengo que aclarar que esta empresa Playtime Co. al principio era una empresa normal que solo quería hacer feliz a los niños. Adopta un huérfano, decían. Pero en el año 1960, Elliot decidió comenzar con los experimentos con ratas con una especie de polvo de amapola para poder resucitar de algún modo a su familiar fallecido. Es por ello que toda esta trama de niños huérfanos que se mueve alrededor de Poppy Playtime no huele nada bien. Parece que les encantan los niños huérfanos ya que no tienen una figura paterna ni materna para controlarles y seguramente estos niños huérfanos son los experimentos. Y ahora que ya conocéis un poco a todos los personajes, estoy seguro que te estás preguntando, pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué somos? ¿Qué habilidades tenemos? Pues a día de hoy, de momento, sabemos lo siguiente de nuestro protagonista. De momento sabemos que nos llamamos Player. Nos llamamos Player, así, sencillo, como jugador en inglés, Player. Los de Poppy Playtime no quieren dar ninguna pista del protagonista del juego, así que la apariencia física de Player no se ve en ninguna parte del juego y cualquier superficie que pueda reflejar la apariencia del jugador se muestra únicamente como sombra. Nuestro protagonista Player no ha hablado nunca y la única información conocida sobre él es que anteriormente era un empleado de Playtime Co., pero dejó su trabajo, fue reemplazado por otro empleado o fue despedido, no lo sabemos aún. Como curiosidad, sabemos que cuando Player cae de algunos lugares altos no se parte las piernas ni se lesiona, únicamente hace un ruido que suena a plástico y además tiembla y tiene unos pequeños segundos de visión borrosa. Si fuera un humano se habría partido las piernas, así que está descartado que Player sea humano. Aquí caemos al suelo y se oye al caer un sonido de material duro, de juguete. Después vista borrosa.
Actualmente, por medio de carteles y con el juego Project Playtime, Player se ve así. Pero eso no significa que sea su forma definitiva, ya que es muy probable que con los capítulos siguientes haya más información sobre Player y quizás podamos ver su cuerpo entero. Aunque de momento, tanto en los carteles como en Project Playtime, los creadores quieren hacernos creer que este somos nosotros. Pero como decía arriba, aún no se confirmó en ningún medio. ¿Tú piensas que esta es la forma de Player? Déjamelo en los comentarios. Nos están volviendo un poco locos porque, si os acordáis, en el tráiler de Project Playtime eran humanos los que trabajaban. En cambio, en el juego de Project Playtime, fuera del tráiler, somos tipo dummies. Lo más lógico es empezar con la historia del capítulo 1 de Poppy Playtime, así que comenzamos. Pero antes que nada, muy buenas manada. El juego comienza con un vídeo VHS introductorio, donde vemos a un señor con fondo morado, y este señor al principio se pensó que era Elliot Ludwig, fundador de Playtime Co., pero gracias a mi amigo youtuber Profetix he podido saber que estas imágenes son sacadas de este vídeo antiguo. Por lo tanto, este señor no tiene nada que ver con la empresa Playtime Co. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Smarty Pants, and she is the first truly intelligent doll in the world. The little girl can talk to her. Smarty Pants gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Introducing Smarty Pants, the first truly intelligent doll in the world. En el vídeo introductorio con el que comienza el capítulo 1 nos explica que hay una muñeca muy inteligente llamada Poppy y que ellos son una empresa donde puedes hacer un recorrido por sus instalaciones por tan solo casi $3. Os dejo el vídeo que seguro os trae muy buenos recuerdos. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy Playtime! Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl, just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can't... Después de sentir cómo este vídeo esconde algo, vemos una carta que nos pide ayuda, nos pide que regresemos a esa fábrica. Esta carta, escrita a mano por alguien conocido, con un texto muy directo, dice lo siguiente: todos creen que el personal desapareció hace 10 años. Pero aún seguimos aquí dentro. Encuentra la flor. Importante que en la carta Pear está mal escrito y Where tiene la apóstrofe en el lugar equivocado. Esto no es casualidad, yo pienso que lo hacen para enseñarnos que es un niño o niña quien ha escrito esa carta de socorro, porque en otro vídeo os enseñaré cómo Poppy pide ayuda. Y así comienza el capítulo 1 de Poppy Playtime, con esta carta rogándonos ayuda para que acudamos a esta fábrica donde la gente pensaba que estaba abandonada. Pero la primera idea de los creadores del juego no fue crear esa introducción con la carta pidiendo ayuda. Os traigo como curiosidad la introducción que los creadores descartaron, pero que nos han enseñado su servidor de Discord. La enseño, os la muestro. Eres un ex empleado de Playtime Co. Hace 10 años Playtime era la industria reina de juguete. Una mañana te encuentras enfermo y decides tomarte un día por enfermedad. A la mañana siguiente, cuando te presentas a trabajar, los vehículos militares fuera del edificio. Aparentemente estabas enfermo. Todas las personas dentro de la fábrica se desvanecieron en el aire, desaparecieron. Ahora, 10 años después, regresas de visita. Una vez visto el vídeo de introducción y la carta que nos pide ayuda, vamos ahora con este primer capítulo llamado a Tight Squeezy. Esto hace referencia a Huggy Buggy y al método de matar, de abrazar a la gente hasta la muerte, ya que Tight Squeezy significa algo así como apriete fuerte. Así que
encarnando al ex empleado de esta famosa fábrica de juguetes del juego Poppy Playtime, exploraremos la cadena de producción años después de que todos los trabajadores decieran dejar rastro. Supuestamente parece algo sencillo, es que ir a salvar a todas las personas atrapadas que están dentro, pero algo terrible ocurre a nuestra llegada a la fábrica. Toda la historia de Poppy Playtime es contada en gran parte por cintas VHS, así que vamos a seguir analizando. La segunda cinta que encontramos es sencilla, es la que nos explica cómo funciona el Grab Pack, usos y utilidades. El Grab Pack puede agarrar cajas pesadas y tirar electricidad, pero cuidado, el Grab Pack es tan potente que si juegas con tu compañero de trabajo te puede arrancar la cabeza. Aquí os lo enseño. Recogemos el Grab Pack, pero únicamente tenemos una mano azul. Más adelante conseguiremos la mano roja. Una vez visualizada la primera cinta de presentación de Playtime Co. y la segunda cinta de la acción del Grab Pack, vamos ahora con una cinta súper importante. Se trata de la tercera cinta verde del famoso Leith Pierre, jefe de innovaciones de Poppy Playtime. Primero vamos a escuchar. Hi, my name is Leith Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Leith Pierre es uno de los jefes, como lo demuestra su tobogán de gente, está en la pirámide de Playtime Co. Es decir, un tobogán que te lleva hasta el sitio directo. Solo los jefes tienen este tobogán inmenso para llegar más rápido de una zona a otra de la fábrica. Esto lo hemos visto en el capítulo 2. Parece un hombre ingenioso y muy orgulloso de sí mismo, alguien que dedica mucho tiempo a su trabajo y alguien bastante nervioso, debido a que hay una regla de no esconderse detrás de las puertas para asustarlo. Esta regla se encuentra escrita en un cartel de Kissimmee. Quizás Leith lleve algún tipo de arma y por eso no quiere que le asusten por si se le escapa disparo. También parece que es alguien misterioso o incluso una especie de villano, ya que oculta ciertos aspectos de su trabajo y es bastante agresivo con los intrusos. Debido a que es uno de los líderes de Playtime Co. y conocía todos los experimentos terribles realizados, no creo que tenga mucha ética ni moral. Una vez escuchada la cinta de Leith Pierre, continuamos en la fábrica y por fin ha llegado el momento de conocer a Huggy Buggy. Le vemos como si fuera una estatua gigante que no tuviera vida, un peluche gigante muy amigable, pero nada más lejos de la realidad, ya que este Huggy está muy vivo. Nos vamos por la fábrica y cuando vuelve la electricidad, misteriosamente Huggy ya no está, ha huido. A ver, gracias a que ya os he contado la historia, ya sabemos que Huggy es uno de los asesinos, pero la primera vez que juegas el juego y no sabes esto, realmente acojona bastante, ya que un peluche enorme ha huido y tú estás encerrado. Rich y Avery. Encontramos la cinta amarilla y oímos a una pareja llamada Rich y Avery, que son dos trabajadores bastante enfadados que se quejan de que hay apiladas muchas cajas de Huggy Buggy. A Rich tampoco parece que le guste nada el trato con los niños huérfanos. Avery intenta calmar a Rich supuestamente porque todo está siendo grabado y controlado por los jefes de Playtime Co. Enseña la cinta amarilla donde está escrito cámaras de seguridad. Avery parece ser amigo de Rich, pero no está de acuerdo con las quejas de este, quizás porque sabe que le están escuchando todo lo que hablan. En el capítulo 2 Rich tiene un final muy triste. Ya os contaré. Os enseño ahora la cinta de Rich y Avery. Rich, where are they keeping the Huggy boxes? I don't know. I couldn't tell you. Remember when maintenance last did a sweep of this place? No. Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage junk. Right. I get it. It's a nice program and all, on brand, but it's just hard to be happy about it when manufacturing's on our necks about it, because we can't find stupid Huggy boxes. Rich. You're right. You're right. It's for the orphans. I just wish there were less boxes. Anything less would be more habitable. Is that even a word? Habitable?
Así que continuamos investigando la fábrica sin saber muy bien qué peligros vendrán. Avanzamos y conseguimos la mano roja de nuestro Grab Pack por fin, y ahora sí tenemos las dos manos operativas. Llegamos ahora a la zona de Make a Friend. En esta zona encontramos la cinta rosa en donde vemos como una señorita llamada Stella Greyburn está siendo entrevistada por el jefe de recursos humanos de la compañía. No sabemos quién le entrevista, pero están buscando trabajadores y ella parece que encaja perfectamente ya que tiene una mente muy infantil. No quiere crecer, quiere ser una niña siempre, así que Stella da el perfil perfecto para trabajar ahí o ser transformada en un muñeco. Sabemos de Stella que más adelante será una de las jefas de la empresa junto a Led Pierre. Esto lo sabemos debido a que en el capítulo 2 os adelanto que solo los grandes jefes tienen toboganes directos. Stella es una de las que lo tiene junto a Elliot, Ludwig, Led Pierre y otros dos nombres que os desvelaré más adelante. Vamos a ver la cinta de Stella. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really wish I could go back. To being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult, but your body just gets older and older, and then you die. Poof! Human bodies just can't stay young forever. There's things, though, like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something. Right? All right, I think we're getting a little off track. Continuamos y creamos un Cat Bee pequeñito con la máquina Make a Friend que nos desbloquea, zona donde Huggy Buggy hace su aparición en modo psicópata para asesinar. Solo hay una zona de donde huir, así que acudimos urgentemente a los oscuros y fríos conductos de ventilación donde el deseo de asesinar y comer de Huggy es más grande que nunca y eso se ve por el modo tan feroz que tiene de PRSGUIRNOS. La persecución es terrible, no paramos de huir y correr y cuando parece que estamos acorralados y vamos a morir, lanzamos una caja para destruir el puente y esto hace que Huggy, que está sediento de sangre, no use el cerebro, se abalance contra nosotros y caiga al vacío, dejando un rastro de sangre y demostrando así que tiene órganos y venas que le hacen sangrar. Ahora te pregunto, ¿ha muerto Huggy? Bueno, pues os adelanto que en el capítulo 2 tenemos más información que os traeré del gran Huggy, así que quizás ha sobrevivido. Ahora avanzamos por una especie de nave industrial donde encontramos la última cinta del capítulo 1, la cinta negra en la que un científico nos habla de las habilidades del experimento 1006. Mientras el científico habla, estamos oyendo los gritos de otros trabajadores o científicos siendo asesinados por el experimento 1006. Además, nos dice que va a volver a la vida dentro de poco. Se corta la conexión ya que el 1006 ha matado a este científico. Y de momento no sabemos nada hasta que en el capítulo 2 obtenemos mucha más información de este oscuro experimento. Final log in relation. Experiment 1006. The prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science, whether those who are beneath us understand it or not. End of... Después de escuchar este VHS avanzamos y por fin llegamos a un lugar muy siniestro, un lugar donde dan ganas de darse la vuelta. En este lugar hay dibujos en las paredes indicando que nos vayamos. Además, hay muñecos ahorcados en esta zona, en la puerta. Como somos muy valientes, avanzamos y llegamos a una especie de casa de muñecas donde al fondo hay encerrada una muñeca que está metida en una urna.
Algo así como si esta caja donde está impidiera que ella usara sus poderes. Abrimos la urna y confirmamos que esta muñeca llamada Poppy tiene algún tipo de poder, ya que la electricidad va y viene, y además Poppy desaparece por arte de magia, dejando así claro que usa poderes de teletransporte y telequinesis, pero no sin antes decirnos una frase que os enseño aquí. Te recomiendo que veas más veces este vídeo para ser un experto de Poppy Playtime. Vamos a ampliarlo, vamos a modificarlo y te dejo aquí otro vídeo explicando más cosas importantes de Poppy. Así van a ser todos mis vídeos a partir de ahora y espero que sigamos este camino juntos. Así que suscríbete para entrar en La Manada, para saber de mi vida personal sígueme en mis otras redes que te dejo aquí y gracias a los miembros de La Manada por todo el apoyo. Ánimo, fuerza y éxito.